This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Immerse yourself in Candy Crush Music Season. Crush the competition for a chance to win 3 epic live music experiences anywhere in the world. Discover the hottest new tracks from Toki Monsta, Kimbra, and Lazewo in-game now. Now that sounds sweet. Click or tap the banner to download Candy Crush and play Music Season now. Start September 19th. Open to players 18 older above level 25 in eligible countries. Prize cap value and terms apply. Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Yo soy una convencida de que nosotros somos las historias que nos contamos y que las historias que nos cuentan y que nos contamos constituyen también nuestro sistema de valores. Y esa es la razón por la cual yo soy periodista. El periodismo, por sobre todas las cosas, tiene un imperativo social y una función social que cumplir. Por ende, tiene que formar parte de una discusión sobre algo que es la llave para la movilidad social, la llave para la inclusión, porque nos estamos perdiendo de jugar un rol fundamental en la discusión sobre la educación. El periodismo tiene que jugar un rol en esa conversación. ¿Qué lugar ocupan los medios en la formación y educación de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué espacio se le brinda a la educación en la agenda informativa? En este episodio de Conversaciones en Red hablamos con Carolina Amoroso. Ella es periodista, conductora de televisión y escritora. En los últimos años realizó coberturas internacionales en Ucrania, Colombia, Bolivia, Brasil, Reino Unido, Chile, Paraguay y Venezuela, entre otros lugares, y es una referente de la nueva generación de periodismo. Los invitamos a escucharla. Carolina Amoroso, te quiero dar la bienvenida y agradecerte el tiempo. Todos te conocen, pero siempre está la posibilidad que alguien nos conozca en este podcast por primera vez, así que decirte que sos una mujer apasionada, una periodista dedicada a temas de investigación muy humanos, a mi modo de ver: guerras, emigración forzada, actualidad. Has tenido un lugar preponderante tanto en tu libro Hackear la Argentina como en Argentina Penélope, el tema vinculado con la educación. Entonces me gustaría empezar esta charla diciendo qué lugar vos crees que ocupa la información y los medios en la formación y en la educación de las personas de todas las generaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá y me encanta estar hablando de un tema que es de la agenda urgente, porque muchas veces tendemos a pensar que no es de la agenda urgente, es de la agenda urgente. Creo que los medios jugamos un rol en un momento donde los medios están ante una crisis, y es una crisis, sobre todo para los medios periodísticos, que tiene que ver con la esencia más pura de nuestro propósito social. ¿Qué quiero decir? Ahora los medios están muy regidos por la lógica de las métricas, medios digitales con mucha precisión en cuanto a las métricas. Anterior a eso, la lógica, y todavía muy vigente, la lógica del rating televisivo, lo cual hace que estemos un poco en un momento de tiranía de las métricas. ¿Por qué marco esto? Porque muchas veces la educación, que es un tema central, un tema neurálgico y que requiere de reflexiones más profundas, requiere también de una apuesta por parte de los medios de comunicación que tenga que ver con construir relevancia, pero que quizás no responda directamente a resultados de métricas o a demandas, entre comillas, del interés de nuestras audiencias. Nosotros jugamos un rol fundamental, lamentablemente no estamos siendo tan centrales en la discusión y en el aporte a la conversación sobre la educación porque estamos en un momento de tiranía de las métricas. Es así, para mí es muy lamentable, porque nos estamos perdiendo de jugar un rol fundamental en la discusión sobre la educación, pero es un poco inobjetable que ese fenómeno está sucediendo.
En este sentido, me parece que se puede abogar por una suerte de micromilitancia, de instalar esa agenda y de seguir aportando, entendiendo que el periodismo, por sobre todas las cosas, tiene un imperativo social, una función social que cumplir. Por ende, tiene que formar parte de una discusión sobre algo que es la llave para la movilidad social, la llave para la inclusión. El periodismo tiene que jugar un rol en esa conversación. Ahí me permito pensar en lo que vos decís, Caro. Históricamente los medios tenían el debate de la verdad, ¿no? O sea, era verdad, si lo que se decía era verdad. Y en esto que vos estás hablando, que me parece muy interesante, qué lugar ocupa en la agenda, es la construcción de ciudadanía. Porque a veces la instantaneidad, la información, esa construcción de ciudadanía, al menos desde la educación que nosotros promulgamos de la red y muchos educadores, una educación innovadora, actualizada, es construir una ciudadanía global para chicos, chicas y adolescentes que estén insertos en ese concierto del mundo, que puedan incidir, y no siempre con la comunicación alcanza. Estar siendo espectador no alcanza, hay que ser un actor. Este concepto de ciudadanía global me parece que va en este sentido de qué lugar tiene en la agenda de la educación, pero también de los medios y de la información, de ese actor protagónico, que no es el que sube una noticia o que genera una fake o que está en las redes, ¿no? Ese actor protagónico de la transformación social, que es lo que buscamos en la educación. Bueno, sin dudas, ¿no? También me parece que hay que escuchar y hay que atender a esa necesidad de formar ciudadanía. Y esto, ante todo, implica que en los medios de comunicación estemos formados con esa misma perspectiva, ¿no? Muchas veces, y yo veo con cierta preocupación que a veces vemos en los medios una pobreza en materia de formación básica, ¿no? Yo siempre hablo del hacer periodístico, ¿no? Separo todo el fenómeno o el análisis de los medios del análisis de los medios periodísticos y los contenidos periodísticos, que es lo único que yo creo con algunas herramientas poder analizar. Pero en este sentido me parece que, por eso te digo que la educación juega en un doble sentido en el periodismo, en tanto que es un eje para analizar la formación de los periodistas y es un eje también para analizar el contenido de lo que los periodistas hacemos. Yo tengo una experiencia muy satisfactoria tratando de, como te decía recién, micromilitar un periodismo que ofrezca cierto valor, no te diría didáctico, pero sí cierto valor formativo a la hora de ver a un mundo más grande y más complejo. Me es más, entre comillas, fácil o accesible porque yo lo que hago es periodismo internacional, pero más allá de eso, te diría que yo soy una convencida de que nosotros somos las historias que nos contamos y que las historias que nos cuentan y que nos contamos constituyen también nuestro sistema de valores. Y esa es la razón por la cual yo soy periodista. Lo que acabas de contar, para mí, se representa no solo en tus actos, sino en tus obras. Yo leí una obra de arte, para mí, que fue Llorarás. En Llorarás, en tu libro, que habla del recorrido, yo le digo, eso es educar. Porque si bien habla de un testimonio, estamos hablando de un ensayo, es un ensayo que es con datos, pero con una enorme poesía, y en donde si un docente se toma y genera una conversación con el autor de un libro, como puede ser vos, lo que puede hablar con sus alumnos es de la empatía, del destierro, de la sensibilidad de un pueblo, de la esencia de un pueblo, y también puede hablar de esto que te decía antes, que es esta ciudadanía global y estas nuevas formas de ciudadanía. Cuando yo leía en el libro el testimonio que vos recogés de la Orquesta Venezolanos en Buenos Aires, ese encuentro en donde la ciudadanía se sostiene, la esencia y la cultura se sostiene aún en el destierro, podemos hablar de un paradigma de sociedad distinto aún en el dolor. Entonces lo que digo es, el educador no sabe de todo, entonces hay que generar conversaciones muy potentes y complementarias desde experiencias, desde saberes, desde expertise, pero también desde sensibilidades distintas. Creo que vos, en este relato, en esta obra y en este rol de periodista de investigación, le estás pudiendo abrir puertas al aprendizaje, a la sensibilización de muchísimos jóvenes, de muchísimos niños, que alguien pueda elegirlo. Te digo, estos puentes, yo creo que la información es parte de la constitución de la cultura de las sociedades cuando uno también sabe trazar esos puentes. Yo creo que vos sos una arquitecta de puentes en este sentido, y por eso lo tomo como ejemplo, porque uno lee eso y podría estar hablando de historia americana, podría estar hablando de la Venezuela de hace 40 años, puede estar hablando del sufrimiento de las sociedades, puede estar hablando de la resiliencia de las sociedades, ¿no? De las culturas. Y hay tanto para hacer, y este es el lugar que vos decías. La agenda es importante,
y mucho puede hacer el periodismo en cuanto a qué decir. Sin dudas. Bueno, primero te agradezco mucho por esa consideración. Llorarás para mí es como fue un camino, es un trabajo que amé hacer. El libro se llama Llorarás por una salsa venezolana que suena en todas las fiestas y que a mí me parecía que sintetizaba el espíritu del pueblo, ¿no? Una canción que suena en todas las fiestas y que se llama Llorarás. Me parece que los resume a los venezolanos que tienen a la alegría y a la esperanza como imperativo de vida aún en su dolor. Más allá de eso, yo te diría que, de la misma manera que creo que coincido con vos, que los educadores pueden echar mano de herramientas que nosotros como fuentes de contenido podemos ofrecer, desde los medios o desde el periodismo, también quiero decir que, y vuelvo a reforzar esto, por eso te hablaba de las dos dimensiones, que yo soy el resultado de muchos educadores que me llevaron a ese lugar. La primera, mi madre, porque yo además tuve el privilegio de tener una gran mamá, para mí la mejor, y de seguir teniéndola conmigo, pero además de tener una mamá educadora, y mi mamá fue muy educadora y docente en mi casa. En mi casa nosotros nos aburríamos para que manoteáramos un libro. Mi mamá era amiga de Graciela Cabal y me traía sus libros en casa cuando yo leí Decir Amigo y era chiquita y algunos papás del cole decían que no era un libro con contenido para nuestra edad. Mi mamá fue la mamá que lo discutió y que dijo, no, tenemos que dar la conversación nosotros en casa, incluso o más aún si nos sentimos interpelados o incómodos. Y yo amé ese libro, además lo amamos las dos, pero digo, mi mamá me hacía revisar Elsa Bornemann aún siendo una adolescente y decir, bueno, no, pero esto te gustaba porque esto tiene universalidad, esto no tiene... Y todo así, y me ayudaba a aproximarme a una cultura en la que teníamos que insertarnos, a aproximarme más rápido a través de la escucha de la música, la escucha de la musicalidad de la gente, de los términos que utilizaban para llamarse a sí mismos, que eran distintos que los nuestros, de la manera, por ejemplo, no imperativa que tiene la cultura caribe. La cultura caribe tiene una cultura de la ternura en el decir, que es muy distinta a la nuestra. Todo eso es, como te digo, es muy formativo y lo que yo hago es el resultado de mi primera, para mí, educadora fundacional, que es mi madre, pero después de otros educadores que me abrieron muchas puertas. Yo tuve una profesora de literatura canadiense descendiente de pakistaníes que nos hizo leer Matar a un ruiseñor, yo lo menciono en Llorarás, hizo todo un ejercicio donde ella, armó algo, ahora pienso que era bastante controvertido lo que ella armó, como nos hizo creer, como que nos iban a dividir en la clase para hablarnos de segregación, y entonces nos empezamos a revelar los que quedábamos más segregados, porque al parecer había un estudio, todo ficcionado, ¿no? Ella hizo entrar a la directora del colegio para comunicarnos esto, y cuando se generó una angustia porque había un grupo de nosotros que nos sentíamos segregados por esa nueva disposición, nos dijo, bueno, esto no va a pasar, pero lo que sí va a pasar es que ustedes van a leer un libro sobre la discriminación que se llama Matar a un ruiseñor y tiene que ver con todos los prejuicios que se ponen. Bueno, hay quienes hoy, entiendo, podrían cuestionar eso como método. Eso no es eso lo que quiero instalar en esta conversación. Lo que sí quiero decir es, hay un montón de experiencias vitales que vienen en la línea de tiempo de una persona, sobre todo en esos momentos claves, como cuando se está armando el sistema de valores que nos organiza, que luego están en cada uno de los resultados de esa educación y del camino profesional. Lo que quiero decirte con esto, que lo dije de una manera muy larga, es yo no tomo crédito por completo de las cosas que incluso tienen mi firma, porque son el resultado de un montón de otra gente que trabajó en esa línea de tiempo de mi formación personal y profesional. Me permito llevarte a otro tema también de época, porque recién me hacías pensar en algo que tiene que ver con esto de que identifica, por lo menos como entiendo la educación. La educación más clásica, más tradicional, ponía el foco en la información, y hoy yo digo la información, a veces le digo a la familia, si ustedes quieren un colegio con mucha información y actualizada, compren un buen teléfono y no lo manden a una escuela. La escuela tiene que ser un lugar de enorme cantidad de experiencias, por supuesto de un saber experto, de un saber académico, pero además de experiencias artísticas, sociales, de un desarrollo y un lugar de práctica, un gran escenario de práctica de las habilidades sociales que en casa no se aprenden, porque no todos tienen la madre que vos describías recién, pero además no todos lo sabemos hacer. Pero además la persona se completa en la sociedad. Y hoy en día pienso en otro de los dilemas que tiene que ver con la tecnología. Solo para hacerte una introducción a este tema, nosotros en la red generamos hubs de educación e innovación, donde creemos que
la educación es tan importante que hay que hablarla con otros actores, educadores, pero también familias, investigadores, neurocientíficos. Y después de pandemia nos dedicamos mucho a investigar el efecto del uso de la tecnología. Somos una red donde la tecnología está presente. Y a decir de la UNESCO, el año pasado el informe tan interesante que emitió es: hoy educación sin tecnología es imposible. Ahora, la tecnología no es el único garante. Y estamos en el debate de celulares, del phishing, de la información, de los riesgos, de los grupos de WhatsApp. ¿Cómo ves vos? Hoy tenemos datos concretos, ¿no? La demora en algunas habilidades en niños pequeños, la anedonia como una dificultad en los adolescentes, esta sensación del uso excesivo de redes, lo que va generando en la emocionalidad. ¿Qué posición o qué reflexión tenés vos sobre el tema de la tecnología hoy en general y vinculado con la educación? A mí me pasa que es una herramienta, o sea, para mí hacer es una herramienta, pero yo sigo siendo, bueno, yo tengo 38 años, ¿no? Entonces quiero marcar que yo no me formé en un momento donde Instagram era parte del aula, ¿no? Donde yo tenía mi identidad y por otro lado una identidad en redes sociales. No me pasó, recuerdo que me tocaron los inicios de ICQ y bueno, y empezar a tener celulares en los últimos años de cole, pero no me pasó esto que es estar totalmente inmerso y, como te digo, que se te jueguen 2 niveles o 2 espacios de construcción de identidad, por lo menos 2 espacios. Dicho eso, para mí para el hacer periodístico, para mí es muy importante, con algunas limitaciones, digamos. Se empieza a producir cierta reverberancia de los mismos intereses, de los mismos contenidos, de los mismos puntos de vista, de esta suerte de cabina de eco, ¿viste? Donde terminás consumiendo lo mismo que yo trato de hackear esa lógica, pero eso es un fenómeno que parece estar ocurriendo y que para los periodistas es un fenómeno peligroso, ¿no? Yo sigo, si vos me preguntás a mí, yo sigo leyendo igual el diario papel porque entiendo que hay un proceso de jerarquización de los contenidos que me gusta y me interesa en la experiencia del diario papel. Yo empecé como periodista en un diario papel, en el diario La Nación. Entonces hay algo de esa experiencia que me sigue pareciendo enriquecedora e insustituible. Hay algo de la experiencia de volcar en papel, por ejemplo, mis ideas y anotar y bajar mis ideas que para mí es irreemplazable. Yo armo lo que muchas veces, yo no trabajo con teleprompter, entonces voy construyendo mientras estoy al aire mi manera de decir, pero armo mis ideas y mis puntos de llegada y mis contenidos en papel, sobre todo en el programa de especialidad, digamos, en el cual yo también explico algunos fenómenos, y en las coberturas ni que hablar, o sea, estoy llena de cuadernos y papeles. Esa es mi experiencia. Entiendo que hay muchísima gente que ya no recurre a eso como recurso. Yo nunca lo pude sustituir por otra cosa porque lo que a mí me permite no solamente fijar, sino también organizar, sino también replantearme la manera en la que estoy explicando o acercando un tema. Después, en cuanto a que la tecnología forma parte de la educación, sin dudas, a ver, hay saberes específicos que es necesario que los chicos tengan, entiendo, pero yo noto como que los principales déficits a los cuales nos enfrentamos, lo hablo en términos generales, pero quizás lo veo por ahí en nuevas generaciones y demás, tienen que ver con herramientas para pensar o para razonar y para tomar decisiones. Yo te voy a decir, yo estoy rodeada de ingenieros. Mi marido es ingeniero industrial, uno de mis hermanos es programador, pero el otro es ingeniero industrial también y mi padre es ingeniero. Mi padre es una de las personas con la cabeza más lúcida y joven que yo conozco. De hecho, está cursando en este momento la carrera de Derecho a sus 74, tiene mi papá ya, sí. Empezó a cursar el CBC de la carrera de Derecho. Bueno, él tiene 2 ingenierías, tiene 2 o 3 maestrías, 2 maestrías seguro. Y bueno, ahora a sus 70 y pico está cursando. Es una de las cabezas más jóvenes que yo conozco. En buena medida creo que tiene que ver con que su formación de base es en la ingeniería, que es tan formativa en el pensamiento pragmático y en la resolución de problemas, que si esa base en ingeniería es muy buena, después les permite como ir asimilando o resolviendo problemas, aunque algunas de las variables o los contextos, incluso en términos de avances tecnológicos, cambien. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Yo creo que los faltantes los tenemos en los grandes pilares, que son los mismos que eran hace 30 años. O sea, los pibes no tienen, para decírtelo fácil, los pibes no tienen ningún problema para aprender
y no creo que vayan a tener ningún problema para aprender un lenguaje de programación o para aprender cómo utilizar un dispositivo o para aprender a familiarizarse con nuevas plataformas. Ese no va a ser el problema. Para mí el problema tiene que ver con la lectura de un problema al cual se los enfrenta de cualquier índole y el razonamiento a partir del cual llegan a una conclusión o a una decisión. Y fíjate que los fundamentos y los saberes que se necesitan para enfrentarte a eso son los mismos que se necesitaron siempre. Totalmente. Creo poder resumir lo que estás diciendo en lo que me siento identificado, que es la escuela y el sistema educativo y las sociedades pensaron mucho en el qué mucho tiempo. Y hoy me parece que tenemos que poner el foco en el por qué y el para qué, ¿no? Entonces decir, bueno, la discusión puede pasar. Hoy el teléfono es una discusión que tiene, obviamente, pero en la Edad Media el problema era el libro. En otro momento fue la televisión. O sea que el problema no es el qué, sino es el para qué, cuál es el sentido que le damos a la experiencia educativa, social, de intercambio, para que ese chico también, más que enseñarle el camino, es darle una brújula, ¿no? Mostrarle, bueno, elegilo, recorrelo, experimentar. Y cuando vos hablas de esto, hablo de también datos que son duros en términos de objetividad, pero también duros en resultados, que tienen que ver con las falencias y las carencias, como decía recién. Los datos de alfabetización son preocupantes, los datos de salida del sistema son preocupantes, de la crisis entre lo que la escuela te dice y lo que el mundo del trabajo te requiere, ¿no? Esas dicotomías. Claro, pero fíjate que lo que vemos, por ejemplo, como resultados en el desempeño en las pruebas PISA, por ejemplo, seguramente es un parámetro que vos y todas las personas que están ocupados en esta discusión miran muy de cerca. La verdad es que lo que está mostrando es déficit en lo fundacional, lectoescritura, matemática. No estoy diciendo que no tengan programación en la escuela, pero estoy diciendo vayamos a lo fundamental, vayamos a las bases de construcción de pensamiento y de razonamiento. Esas son las herramientas. Yo no sé, yo aprendí a usar herramientas, no sé. Vuelvo a citarte el ejemplo porque los tengo a mano, ¿no? Yo vuelvo a esto y quizás esta sea mi micromilitancia para que los chicos que tengan algún tipo de facilidad por las exactas y por la matemática estudien ingeniería, pero parece que estoy haciendo eso, pero no. Un poco quizás sí, pero digo, tengo la experiencia de tener muy cerca personas formadas en eso que tienen una capacidad de adoptar nuevas herramientas muy fácil, porque entienden que eso es una herramienta más o algo, o un recurso más para la construcción de un razonamiento y para la construcción de una solución. Quiero decir, no, a un chico hoy no le va a costar aprender las bases de un programa de edición. Hoy a un chico que esté estudiando producción audiovisual o periodismo, lo que hay que enseñarles es cómo se toman decisiones a la hora de contar una historia. ¿Cuál es el valor de una historia? ¿Por qué este testimonio y no otro? Y porque este testimonio me cuenta mejor un mundo, lo puedo universalizar. Pero esas decisiones toman más tiempo, obviamente, toma más tiempo formar a alguien en esas decisiones, pero esas decisiones se toman con una educación que es la misma buena educación de siempre, que fue siempre. Lectoescritura, matemática, conocimientos de historia. Yo veo muchos problemas en cultura general, ¿no? Claro. Cultura general. Cultura general y pensamiento crítico, que me parece que es, cuando hablabas de esto, describías recién, es enseñar la trama y el revés de la vida, pero eso lo puedes saber si tienes un pensamiento crítico, no si te dicen solamente, ¿no? Es indagar, sí. Pensar, es generar conclusiones. Totalmente. Digamos, la cosa a repetición y de memoria nunca sirvió. Bueno, salvo cuando retenés esas cosas, pero que tiene que ver con que el recuerdo siempre es el recuerdo del corazón, ¿no? Entonces, a veces sí te pasa, yo ahora, incluso me pasa que me sé poemas de memoria y digo, bueno, pero evidentemente eso es porque lo retuvo mi corazón y no mi cabeza, digamos, pero independientemente de eso, creo también en una educación que vuelva a poner en un lugar central al docente, ¿no? Se habla mucho de la figura del docente y de que es verdad que el aula es un espacio de co-creación, pero también es cierto que ninguna invitación, sobre todo para chicos que están repletos de estímulos por todos lados, ninguna invitación a un espacio de co-creación y de construcción colectiva
termina siendo relevante y útil si vos no jerarquizás al anfitrión de esa conversación y de ese espacio. Y el anfitrión es el docente. O sea, es que fuiste relatando, Carolina, muchas ideas que tienen que ver con esto de, que decía antes, ¿no? La trascendencia de la educación. Y me gusta, me motiva a escuchar el entusiasmo en un contexto en donde a veces te toca investigar, relatar un mundo convulsionado, ¿no? Entonces, estás hablando del valor trascendente de la educación, aún cuando estamos hablando de un mundo con guerras, con crisis globales, con crisis climáticas. Más aún. Bueno, a esto iba, digo, porque con las crisis étnicas, territoriales y todo, vos hoy estás en una nueva etapa de tu vida, quizás en algún momento elijas o no ser mamá. Te digo, me parece que tu valor hoy es qué mundo, y a través de la educación, qué soñás para esa trascendencia, para los que vengan, y qué crees que vos estás dejando como huella. Como a modo de cierre y agradeciéndote el enorme tiempo que nos regalás, tu huella personal y profesional, vos acabas de contarnos cuál es tu mirada. ¿Qué vas a dejarnos? ¿Cuál va a ser tu valor trascendente en la información, en el periodismo y en la educación? Mira, tengo como propósito, primero, hacer de mi oficio, al menos desde el lugar que me toca, un oficio humano y hasta te diría por momentos humanitario. Hacer de mi hacer un servicio. ¿Viste? También es una frase muy remanida cuando se hablaba de tal cosa es el otro. Bueno, en este caso lo digo de verdad. El periodismo es el otro. Entonces, me gustaría que mi huella sea la de ser un puente imperfecto, obviamente, de empatía, de conocimiento también, a través de, no sé, las voces de especialistas, de testimonios en los territorios, a través de mis crónicas. Pero por sobre todas las cosas, yo quisiera ser un puente de empatía, para hacer del mundo, de ese mundo por fuera de la Argentina, un lugar más cercano, porque en efecto lo es. La gente no es tan distinta. Incluso en los lugares más remotos del mundo, los seres humanos estamos movidos por las mismas cosas. El grueso de los seres humanos, no estoy hablando de algunos de los seres también mezquinos y siniestros de los que a veces nos toca hablar, ¿no? Que por un rédito personal o por un delirio de trascendencia megalómana son capaces de hacer sufrir a millones y arrastrar a infiernos a millones. Pero la gente, el ciudadano de a pie, el que está buscando y está en el camino de buscar su propia vida, no es tan distinto en Ucrania que en Argentina, no. Y me gustaría que mi periodismo sirva para eso, para mostrar que la humanidad es una y que incluso podemos acercarla más. Me encanta escucharte, de observarte, de escucharte, de leerte. Creo que el camino es ese, ya lo estás recorriendo, así que tu huella ya está instaurada. Es un gusto conocer tu mirada en estos temas, agradecerte el tiempo, enviarte un enorme abrazo y dejarte que vos cierres con un saludo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un beso enorme para todos los que están escuchando este podcast. Perdón si mis respuestas fueron muy largas. Él fue muy educado para tratar de meter algunas preguntas, pero bueno, hoy estoy un poquito más charleta que de costumbre. Mil gracias, Caro. Un abrazo. Un beso enorme. Si te gustó este episodio de Conversaciones en Red, podés seguir a Carolina Moroso en sus redes sociales, @carola_moroso en X o amorosocaro en Instagram, para seguir aprendiendo de personas inspiradoras. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.